Hola chicas, buenas noches. Pues como saben nos toca clasecita de psicoterapia enfocada a psicoanálisis y pues hoy nos toca ver un tema muy importante. Les voy a proyectar mi pantallita. ¿Sí? El tema que vamos a ver es la situación analítica en el proceso pues terapéutico, ¿no? Voy a empezar a proyectar mi diapositiva, ¿sí? Ese va a ser el tema que vamos a analizar hoy y pues voy a comenzar. El analista práctico utiliza estos dos términos y situación y proceso, con suficiente precisión y rara vez va a cometer errores al implementarlos, ya que están sancionados por nuestro lenguaje ordinario. Según el diccionario de la Real Academia, situación quiere decir acción y efecto de situar, el latín situs, es poner a una persona. Cois en determinado sitio o lugar. Esto es etimológicamente, pues, el significado, ¿no? De esta manera podríamos decir, en principio, que cuando hablamos de situación analítica con los términos del lenguaje ordinario, lo que queremos decir es que el tratamiento analítico tiene un sitio, un lugar. Podemos decir en términos muy generales que el análisis o la cura tiene lugar en una situación analítica, ¿sí? Es como un poquito de juego de palabras, pero pues ya lo resume en la última parte, ¿no? El análisis pues va a ser la cura. Este proceso analítico que va a tener el paciente y que nosotros a su vez vamos a tener va a ser la cura del síntoma que le acongoja al paciente. El lugar pues va a ser esta situación analítica, tanto el lugar donde se va a emplear como el contexto en el que se está desarrollando, ¿sí? Bien. La situación analítica se ha definido como una particular relación entre dos personas que se atienen a ciertas reglas de comportamiento para realizar una tarea determinada que destaca dos papeles bien definidos de analizado y analista. La tarea de estas dos personas se propone o consiste en la exploración del inconsciente, en una de ellas con la participación técnica del otro. Hilterson, voy a citar a varios autores, ¿sí? En esta clase, propone o propuso la siguiente definición en su trabajo de 1952. La situación analítica puede ser descriptiva como la figura total de las relaciones interpersonales y los eventos interpersonales que se desarrollan entre el psicoanalista, y el paciente. Muy parecida es la definición de Logan, que usa la palabra ambiente por situación. El ambiente analítico es el conjunto y la secuencia de condiciones materiales psicológicos en los cuales se desarrollan las sesiones del psicoanálisis. O sea, en pocas palabras, la situación analítica va a ser todo el contexto de este proceso analítico o de esta cura. ¿Sí? Bien. Al definir la situación analítica como el conjunto de transacciones que se sobrevienen entre el analizado y el analista en función de la tarea que los reúne, estamos implicando que hay reglas que deben ordenarse en esta relación. Debe establecerse entonces que las reglas son normas que se han ido estipulando empíricamente en función del mejor desarrollo de la tarea analítica y siguen siendo sin ninguna modificación sustancial las que Freud propuso en sus artículos de técnica en los años 10, sobre todo en su Consejo Médico de 1912 y 1913. Aquellas propuestas no han sufrido básicamente ninguna modificación y es importante saber que las admiten y respetan aún en las escuelas más dispares. Podrá haber algunas excepciones, pero en general todo el mundo las acata. O sea, para que esta situación analítica se lleve a cabo, pues tiene que haber cierto procedimiento o ciertas reglas que las propuso Freud y que aún se siguen acatando. Bien, situación analítica y cambio, ¿sí? En cuanto empezamos a definir la situación analítica como una relación entre dos personas que se reúnen para llevar a cabo una determinada tarea, nos deslizamos insensiblemente de la situación al proceso.
No podría ser de otra forma, porque toda tarea implica un desarrollo, una evolución en el tiempo, mientras que la situación, si vamos a respetar lo que nos dice la palabra, es algo que está en un sitio y no se mueve. La diferencia entre situación y proceso reside fundamentalmente, pues, en lo que la primera tiene una referencia espacial y en el segundo incluye necesariamente el tiempo. Ahora bien, si dejamos de lado el tiempo y definimos la situación analítica, como ya lo hemos hecho, como el conjunto de transacciones entre el analizador y analista en función de los roles que cada uno cumple y de la tarea que los reúne. Decimos que la situación analítica es un campo. Entendemos aquí por campo la zona de interacción entre el organismo y su medio, ya que estos dos factores no pueden separarse. La cualidad del organismo deriva siempre de su relación con el conjunto de condiciones en que se encuentra. Como dice Logan, no hay organismo que no esté colocado dentro de una situación, ni situación sin organismo. Así como el campo psicológico define la interacción del organismo y el ambiente del mismo modo, perdón, el campo analítico resulta de la interacción del paciente y el ambiente que se incluye en la persona y el rol. Básicamente, pues es lo que les dije hace un momento, pues vamos a definir esta situación, pues va a ser estas dos personas que van a interactuar, ¿no? En este ambiente, en este lugar, y estas situaciones que se van dando, y no solamente es la parte material del lugar, ¿no? El consultorio, sino esta transacción que se va a lograr entre esa transferencia, por así decirlo, se está preparando el campo o la situación para que se dé de manera adecuada este fenómeno de transferencia y cotransferencia entre el paciente y el terapeuta o el analista y analizador. Perdón. Bien, la situación analítica como un campo dinámico. Siguiendo las huellas de Pinot Rivière, perdonen mi francés, en la mayoría de las publicaciones de los autores rioplatenses, la situación analítica se entiende como un campo que es a la vez de observación y de interacción. Uno de los primeros trabajos sobre el tema, y tal vez el más completo, es el de Willy y Magdalene, titulado como este párrafo, si era párrafo, perdón. El punto de esta partida de Branger, perdón en mi inglés, es que la situación analítica no puede ya entenderse como la observación objetiva de un analizado en regresión por un analista. Ojo. Esto está citado de esta página. Semejante descripción peca de unilateral, dado que más allá de uno discutida la neutralidad, el analista interviene de hecho y derecho en las situaciones que él mismo construyó a crear. ¿Qué quiere decir? Que en este campo, que va a ser dinámico, el analista va a crear la situación o el momento adecuado para que estas sea el punto de partida y que se pueda dar esta situación analítica. Bien, los dos miembros de la pareja analítica están ligados complementariamente, y ninguno de los dos puede ser entendido sin el otro. O sea, estamos hablando del paciente y del analista. Sobre esta base, los autores se proponen aplicar el concepto del campo de la psicología en la Gestalt, otra área dentro de la psicología, y de Merleau-Ponty a la situación analítica. La situación analítica tiene su estructura espacial y temporal. Está orientada por líneas de fuerza y dinámicas determinadas. Tiene sus leyes evolutivas propias, su finalidad general y sus finalidades momentáneas, ¿sí? La observación del analista en cuanto abarca al paciente a sí mismo no puede sino definirse como observación azteca. Los miembros de la pareja analítica están ligados complementariamente y ninguno de los dos puede ser entendido sin el otro. Son un complemento para que esta situación analítica, uno va a depender del otro.
Sobre esta base, los autores se proponen aplicar el concepto del campo de la psicología de la Gestalt y de Merleau-Ponty a la situación analítica. La situación analítica tiene su estructura espacial y temporal que está orientada por líneas de fuerza dinámicas y estructuras de las leyes evolutivas, su finalidad general y sus finalidades momentáneas. La observación del analista en cuanto abarca al paciente a sí mismo no puede sino definirse como observación de este campo. La idea básica de los Barach es, pues, que la situación analítica constituye un campo que debe ser explicado por las líneas de fuerza sugeridas en ser espacial y novedoso. Configuración entre dos o más protagonistas, cada uno en su papel y con sus objetivos, lo que distingue el campo del psicoanálisis. Dice Barach que es la configuración como una fantasía inconsciente. Ilustran dos teorías, el campo y la fantasía inconsciente. Quedan conectados cuando se afirma que la fantasía inconsciente que aparece en el campo de una fantasía es la cual participan sus dos integrantes. Sé que suena un poquito rebuscado, pero en pocas palabras, esta situación, estamos describiendo pues, lo que debe contener esta situación analítica para que se pueda dar el proceso terapéutico. ¿Sí? Y entre una de esas, pues es esta parte en la que debe de haber una conexión. El paciente depende del terapeuta y viceversa. Y se debe de dar esta parte inconsciente o esta fantasía inconsciente. ¿Qué es la fantasía? Lo imaginario, que el paciente me pueda proyectar esta parte imaginaria. ¿Sí? Bien, el tratamiento psicoanalítico es una estructura porque sus elementos tienen que ver con los unos y con los otros, y cada uno define a los demás. Por esto, los Barach afirman que la relación del analizado solo puede entenderse teniendo en cuenta que se da en función del analista. O sea, esta situación o este fenómeno se va a dar en función del analista, va a depender también del analista. No sé si me explique. Bien, que esta es una estructura, hay un compromiso de ambas partes donde surge una fantasía que es lo común. El concepto de fantasía compartida se puede entender de varias formas. La coincidencia puede reducirse a que un analista y un analizado piensen lo mismo. Si no piensan lo mismo, mal puede haber un proceso de comunicación. O sea, que si por eso hace mención que uno depende del otro. Si el analista no interpreta o no analiza de forma correcta lo que el paciente le está transfiriendo, no se va a dar este fenómeno, ¿sí? Y debe de haber un compromiso de ambas partes, porque como dice, el concepto de fantasía compartida puede entenderse de varias formas. La conciencia puede reducirse a que el analista y en el analizado tienen que pensar, o sea, tiene que haber esa conexión, ¿sí? Por eso es lo que siempre les hago énfasis, o sea, debe de haber ese clic entre el paciente y el analista en este caso, para que lo que le está transmitiendo o ese mensaje que le está transmitiendo el paciente llegue de forma correcta, ¿sí? Bien, chicas, si hasta aquí algo no estamos entendiendo, háganmelo saber en la clase. Bien. Me quedé en la comunicación. A mí me parece que los Barcher quieren decir algo más, que en el analista y el analizado surja en un momento dado una misma configuración, que se cree entre los dos una sola y una misma fantasía. Refiriéndonos al ejemplo del estornudo, el analista estornuda y entonces interpreta al paciente que siente frío y que está abandonado. El paciente acepta esta interpretación, siente que es en sí y el analista se le pasan las ganas de estornudar. En ese momento de la sesión, el analista y el analizado sintieron lo mismo. Solo es fecundo el trabajo analítico cuando se da este fenómeno de resonancia en el que yo siento lo que siente mi paciente y a través de esta. O sea, debe de haber esa, pues lo que les he mencionado en todas las clases, ¿no? Esta empatía, ¿sí? Para que se pueda dar este fenómeno, ¿no? De fantasía que llama al psicoanálisis y que se da en este proceso terapéutico y en esta situación analítica, ¿sí? Debemos de hacer como una sola persona y que esa configuración
entre el analista y el paciente se logre, ¿sí? Como hace el ejemplo del estornudo, ¿no? Y me parece un buen ejemplo. Cuando el paciente está estornudando, en este caso, nosotros como analistas vamos a interpretar este estornudo, ¿no? Tiene frío, a lo mejor algo le está irritando, algo le está causando que su cuerpo quiera estornudar, algo externo. O sea, nosotros vamos a interpretar sin que el paciente nos lo esté diciendo. O sea, este gesto lo vamos a interpretar para que se dé de forma adecuada la situación, la comunicación, perdón. Por eso es importante desarrollar esta parte de la observación, porque esos gestos también nos van a transmitir a nosotros como terapeutas, ¿sí? Bien. Al mismo tiempo que el analista da el paciente está proyectando o está transfiriendo su sentir y el analista lo capta, el paciente también está aceptando lo que el analista está captando. O sea, digamos que el diagnóstico que está dando, por así decirlo, si así lo quieren ver. O sea, por eso tiene que ser un fenómeno mutuo. Bien, la fantasía compartida va a surgir en el instinto. Hasta que no se logre esta fantasía compartida, el analista no hará más que teorizar acerca del paciente. Lo compartido en este ejemplo ha sido una situación traumática de frialdad afectiva. Esta fantasía es un afecto del campo y aquí el campo no es simplemente el lugar donde tiene lugar la situación analítica, sino el lugar de la interacción. O sea, el campo va a ser el lugar donde se va a surgir esta interacción, pero si no surge esta situación analítica, de nada va a servir este campo. No sé si me explico. Bien, el campo psicoanalítico tiene una estructura espacial y temporal que demarca en el consultorio del analista y el acuerdo previo sobre la duración y el ritmo de las sesiones. En este marco se da la configuración funcional del analizado y el analista, que asume siempre su ambigüedad irreductible. Lo esencial del procedimiento analítico, dice Barach, es que todo acontecimiento que se da en el campo es al mismo tiempo otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que en este campo psicoanalítico pues se va a dar va a ser la parte espacial. Y no solo hablamos de el espacio no tangible, sino de esta estructura que estos acuerdos que se van a hacer entre a lo mejor el tiempo que se puede dedicar, las sesiones, etcétera. Se debe de dar esta configuración entre el analista y el analizado y es esencial para que se lleve el proceso terapéutico o el proceso psicoanalítico. Bien, lo que la estructura en el campo bipersonal de la situación analítica es esencialmente una fantasía inconsciente, pero sería equivocado entenderlo como una fantasía inconsciente. El analizado solo. El analista afirma, no puede ser espejo porque un espejo no interpreta. Por tanto, no podemos concebir la fantasía básica de la sesión, sino como una fantasía de pareja, análoga a lo que se da en la psicoterapia analítica de grupo. Por esto, lo mismo, por esto no es lo mismo descubrir la fantasía inconsciente subyacente a un sueño o un síntoma que entender la fantasía inconsciente en una sesión psicoanalítica. En resumen, la fantasía de campo se crea entre dos miembros de la pareja analítica, algo radicalmente distinto de lo que son separadamente cada uno de ellos. Esta fantasía inconsciente bipersonal, objeto de la interpretación del analista, es una estructura construida por el interjuego de los procesos de identificación proyectiva e interproyectiva y de la contraidentificación que actúan los límites, funciones y características distintas dentro del analizado y del analista. En resumen, al aplicar la teoría del campo a la situación analítica, los Barrage unen las teorías de la Gestalt y de las ideas de Merleau en una explicación que se apoya con el concepto de fantasía inconsciente de Susan Isaac. Las dos modalidades de identificación introyectiva y proyectiva de Klein y las teorías de contraidentificación proyectiva de Weber. Digamos, para terminar, que siguen siendo también este punto a Pichon, perdón, es que tiene nombres como muy
graciosos los autores. Los Barthes explican los cambios en el campo psicoanalítico, como la dialéctica entre estereotipia y movilidad del campo. Pues básicamente es un resumen, cada autor va a proponer lo que va a proponer para que se dé esta fantasía, pero el autor del que tomé o del que partió todo esta clase, pues hace un resumen de varias recopilaciones y para él esta parte de la fantasía que se debe de dar y del campo analítico, pues es esto, ¿no? El campo analítico es la parte en donde nosotros como terapeutas debemos desarrollar y no solo el consultorio, sino el contexto en el que va a girar la psicoterapia, el tiempo, lugar, las sesiones, los acuerdos, que se logre dar este fenómeno de transferencia del síntoma, que me la pueda compartir el paciente y que haya este acuerdo mutuo, ¿sí? De unión, esa empatía. Bien, sobre el concepto de campo. El mérito de los Barthes es haber entendido la situación analítica como un campo de interacción y no de observación, un campo en Illige. Esto no solamente, perdón, Illige, no está solamente el analizado, sino también el analista. Un campo en el que el analizado no está solo ya de acompañante. El analista como observador participante, según decía el autor Pinocho, siguiendo a Sullivan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber una interacción en este campo, ¿sí? Y no solo, y aparte de la observación, se va a interactuar entre ambas partes. Aceptar esta idea no obliga, sin embargo, a acompañar a los Barthes en sus afirmaciones sobre la forma en la que el analista participa, ni refrendar su posición sobre la fantasía de pareja. Otros autores piensan que la situación analítica configura efectivamente un campo de interacción y observación, pero sostienen que lo distintivo del campo psicoanalítico es que los datos de observación provienen del paciente, mientras que el analista que observa y participa se abstiene rigurosamente de aportarlos. El objetivo de la situación analítica es crear un campo de observación donde los datos son proporcionados exclusivamente por el analizado. ¿Sí? Varios autores dan su postura. Básicamente la situación analítica es la situación que va a crear el paciente y el, y el analista, perdón, para que se dé en este campo, en todas estas situaciones, este fenómeno, ¿no? Que se pueda llevar a cabo la psicoterapia con éxito. Sí, chicas, bueno, pues hasta aquí le dejo, ya mañana continuamos. Espero tengan una linda mañana y nos vemos en un ratito. Ok, chicas, muchas gracias por todo. Nos vemos en un ratito, bye.